Muy buen resto del día. Bueno, soy yo otra vez. Y ahora lo único que voy a explicar en esta ocasión va a ser el, la distribución que están en los enlaces de la página. Al descomprimir este archivo nos debería de generar esta carpeta y viene el código ASCII porque cuando estoy analizando números pues convierto la cadena string en un tipo char y así voy analizando si es un número pues puede ser el rango del 48 al 57 o si es más menos es 33 o 45, aunque para números también incluye el número 46 porque es un punto decimal. Esperen, es que ya llegó la supervisora. Espérate. este este bueno, lo que sigue es eh, bueno, también está el formulario. Au. Es- Este formulario es muy útil porque vienen muchas reglas de diferencial. Solamente le faltaban dos, que fueron las que vimos en la derivación de un logaritmo con base y argumento variable. Bueno, eso está en la página 2. Todas las fórmulas de diferencial, las funciones trigonométricas, recíprocas, inversas, hiperbólicas y también sus funciones inversas bueno, el chiste es que vienen muchas funciones. Y en cuanto a las exponenciales y las logarítmicas, pues ya vimos todos los casos variantes. También están las presentaciones. La presentación de la calculadora de diferenciales es este archivo, este, el cual me hace falta completar un poquito. Falta hablar en detalle acerca del método que se llama intermitencia y también un método de reducción que se llama violeta. Este, bueno, es que está red, blue, lila, y otro método. Y todos son útiles para empezar a reducir la cadena. Eso me hace falta por comentar. También que aquí viene parte del proceso, como ya hemos visto, de la diferencial. Cómo va paso a paso generando las diferenciales hasta el punto en el que llega a reducirse este carácter por completo. Bueno, ay no. También viene versiones, aunque nada más incluí una. Esta, este archivo es relativamente útil, ya que contiene más o menos la estructura del programa, solamente que con ciertos detallitos. Si ustedes intentaran extraer un método para poder ver su funcionamiento, es muy improbable que les genere errores. Entonces, para que ustedes puedan utilizar los métodos que yo hice para construir este programa, eh, parte del código, no puede ser, una buena parte se encuentra en esta carpeta que se llama utilidades. En cada archivo de tipo texto, vienen algunos métodos. A ver, vienen algunos métodos que se usan de forma frecuente.
No vienen como tal los métodos principales, pues porque sería prácticamente el proyecto. De momento pues no podría subirlo. Pero están clasificados en varios tipos. Los métodos analíticos, métodos numéricos. Este método que es bastante útil. No, es este. Ah, bueno, les voy a explicar qué hace cada método. Si ustedes quieren utilizar este método, pues tendrían que copiar todo el contenido y pegarlo, además de que este repertorio de variables. Aquí van a poder observar que todas las variables que usa el programa y la inicialización en el método constructor. Esta parte pues no es tan necesaria, pero sí es importante que tengan declaradas estas variables para que los métodos puedan funcionar. Entonces vamos a eso. El método numérico que se llama absoluto, lo que hace es que recibe una cadena de tipo string y va a empezar a buscar los signos de valor absoluto. Y cuando encuentre definido un número, lo que va a hacer es retirarle el signo que tenga y sustituir estos signos por paréntesis. Esto para que al momento de hacer las evaluaciones en el método de iteraciones, o ¿cómo se llama? El método intermitente, que diga. El método analice estas cadenas. Ya, sáquese. Bueno, eso es lo que hace el método. Y como podemos ver, aquí identifica si la cadena en cuestión tiene un signo de más o menos. En dado el caso se lo retira en este corte y eso lo va a generar en la cadena bueno, cuando hace el corte nos imprime la cadena y lo único que le hace falta a este método es que usemos una variable que valga esta misma para que podamos, si acaso, insertar en la función general. Bueno, es sustituir la cadena que analizó. Otro método numérico es un método que se llama es número. Lo que hace es que cuando nosotros le mandamos también una cadena de tipo string, va a empezar a analizar si lo que le mandamos es un número o no. De forma sencilla podríamos simplemente utilizar este for, el cual va a recorrer toda la cadena y va a empezar a comparar. Aquí hace la conversión a tipo char y esto lo convierte a tipo entero para que podamos implementar de forma directa la tabla ASCII. Entonces, para empezar, que sea mayor al 47 y menor o igual a 57 o 46, que es el punto decimal. Así analiza los números. Dado el caso en el que eso no ocurra, entonces el método concluye el ciclo y indica que esta variable de tipo boolean sea falso. Entonces, si nosotros esto es principalmente para que lo usemos en un comparador if. Si nosotros escribimos este método, le mandamos la cadena y nos indica que es verdadero, pues podremos hacer algunos análisis, como hacer una operación algebraica o evaluar alguna función trigonométrica. Hay filtros, por así decirlo, previos. Por ejemplo, si nosotros le enviamos una cadena entre paréntesis de forma estricta,
esto no debería cumplirse. Pero como yo le envío muchos números y estos están en diferentes estructuras, pues también recibe números que estén agrupados por paréntesis. El único caso, o sea, si tenemos al inicio un paréntesis y se lo retiramos, al final también se hace un conteo para que comprobemos que no hay más paréntesis, porque eso ya indicaría alguna operación que no es estrictamente un número. También de forma algo a ver, es que tengo que escribirlo. Por ejemplo, a ver. Bueno, lo que quería comentar es que, por ejemplo, si nosotros le enviamos esta cadena, tendría que analizar todo este conjunto hasta llegar al signo de división, o si tenemos escrita alguna función de este tipo, por ejemplo, menos cualquier cosa, ¿no? Más u. De forma estricta esto no sería un número, pero se daría cuenta justo al final. Entonces, dado el caso, ¿no?, de que llegara a cumplir esta condición, de forma inmediata el ciclo concluye. Así lo hace falso, entonces ya no entra a hacer este análisis. Aquí también se retira el signo, porque si es un número, llega a ser el caso más 125 y fracción, nos dirá que no es un número a menos de que nosotros avancemos, o sea, nos saltemos, por así decirlo, el signo positivo. Entonces ya podría validar este número. Es una variable de tipo byte la que se usa, entonces antes la declaré 0. Entonces si llegas a este punto y es 1, pues salta, por así decirlo, ese carácter y analiza el resto de la cadena. Si el valor siempre cumplió esta condición, nunca, debió de haber mantenido un valor verdadero, y eso es lo que nos devolvería con esta instrucción. Ay, soy malísimo para explicar esto. También este método es usualmente útil. Este método regresa número, hace, bueno, obviamente eso. Nosotros le enviamos una cadena y con una variable de tipo byte le indicamos el sentido. Si nosotros le enviamos esta cadena así, menos coseno de u, por ejemplo, al usar este método nos devolvería todo este número, y esto lo excluiría porque no es un número. Depende del sentido. Si nosotros le enviamos esta cadena con un sentido 1, no nos devolvería nada, porque lo primero que encuentra es este signo. Si por el contrario le indicamos que queremos que analice de derecha a izquierda, nos devolvería el número. Si no, no nos devolvería nada. O por ejemplo, hubiese aquí un 36 y le mandamos en su segundo parámetro un número que diga el número 1, nos devolvería el 36. Es así como funciona, y se suele usar mucho cuando intentamos determinar los argumentos de una división, por ejemplo. 78 entre 49. Para nosotros el enfoque es encontrar el signo de cociente. Si determinamos que a los laterales hay alguna función, entonces no emplearíamos este método. Pero si definimos que es un número, entonces podemos usar este método para obtener estas cadenas y propiamente hacer la evaluación. Es principalmente para lo que se usa este método. Entonces, cuando el sentido es 0, va a empezar a concatenar
el, el recorrido de la cadena lo va a empezar a generar en esta variable. Por el contrario, va a ser una inserción directa. Esto porque no se puede concatenar de forma inversa. ¿Qué más? En métodos analíticos, este método es muy breve, pero a la vez es muy útil. Cuando yo suelo analizar las cadenas, si imprimo una posición en la que voy analizando y uso este método antes, este me va a generar una lista horizontal de la cadena y su posición en el vector, cómo la ve el vector. Entonces, esta vista es muy útil porque puedo precisar la posición en la que se va analizando y voy verificando que se va haciendo de forma adecuada. Para este conteo de signos en métodos analíticos, lo que hace son dos métodos. Este método, de forma directa, va a contar los signos de paréntesis. Entonces, por ejemplo, va a empezar a contar los signos de apertura de paréntesis y una variable de tipo int se va a ir sumando en 1. Después, cuando concluye este ciclo, el siguiente va a hacer lo mismo, pero con el signo de cierre, y también va a empezar a restar. Para que haya un equilibrio o una cantidad proporcional, pues la diferencia debe de ser 0. Entonces, para que verifiquemos que haya la misma cantidad, pues el resultado que nos regrese debe de ser 0. Hay otro método que utiliza esta misma lógica, solamente que va a contar los signos, va a empezar a sumar y va a empezar a diferenciar, pero los signos se los mandamos nosotros desde la llamada de la función. Entonces esto se extiende no solo a paréntesis, sino llaves y corchetes. También que implementa otra forma, una forma que este método no implementa. Lo que pasa es que si nosotros solamente utilizamos un ciclo for y hallamos que en algún momento la diferencia es negativa, eso quiere decir que de principio hay un error en el análisis y el ciclo concluye y la diferencia por supuesto es negativa. A lo que me refiero es a esta cadena, por ejemplo. Si nosotros le escribimos, por ejemplo, aquí empezaría a contar los paréntesis y nos generaría un valor de 2, porque hay dos aperturas de paréntesis. Hay y el del final. Después empieza el conteo con la diferencia y resta este. Por lo que respecta, en teoría, digámoslo así, es correcto lo que le pedimos, pero es un error a nivel de programas de análisis, porque esta cadena es la fracción de un argumento que no es posible ni reducir, ni simplificar, ni nada. Entonces, para este caso en particular, esta estructura sí encuentra esta cualidad. Si la cantidad de signos de cierre es superior a la cantidad de caracteres de inicio, el ciclo concluye y en efecto nos revelaría que lo que le mandamos está mal. Entonces son dos métodos. Yo creo que el más útil sería porque previene este tipo de errores, ya que cuando estoy reduciendo los paréntesis en un número, por ejemplo así, así, si nosotros quisiéramos reducir esto a, por ejemplo, esta cadena, es más conveniente
y es más seguro implementar este método porque estaríamos seguros de que la cadena tiene un orden. Entonces esta primera forma, aunque es relativamente válida y útil, pues es mejor esta segunda. Y ocupo las dos en diversas partes del programa. Este método es bastante útil porque lo implemento para que me genere en un array list todos los sumandos que componen una cadena que le enviemos. Nosotros le mandamos esto, entonces lo va a empezar a generar en un, como les decía, aquí va a empezar a agregar los sumandos que sean válidos. Es que esto es un poquito difícil de explicar. Aquí, bueno, desde el principio nos imprime la cadena, hace nula la cadena de tipo string fdx y limpia el vector. Dado el caso de que hubiese algo, pues lo retira, porque si no lo hacemos, si se nos llega a pasar borrar el contenido por cualquier cosa, pues lo que tendríamos ya estaría por supuesto mal, porque estaríamos agregando cosas que nos las sacamos de quién sabe dónde. Aquí lo primero que hace es intentar reducir la cantidad de paréntesis laterales, simplificando un poquito la cadena, porque si nosotros no hiciéramos esto, identificaría que toda una función que está entre paréntesis es una función única y se puede componer de varios sumandos. Entonces, una vez que concluyó toda esta parte, lo que hacemos es, en una variable de tipo int, vamos a indicarle que nos diga el índice del carácter positivo. Entonces, dadas estas condiciones, nos va a dar el primer signo de más o menos que encuentre, según vaya siendo el índice, según vayamos avanzando en la cadena. Es que es un poquito complicado de explicar. Por esta parte nos va generando en la variable i el avance de la función. También, por supuesto, va a empezar a hacer el conteo de paréntesis, que la diferencia sea de 0, que la longitud de la función sea mayor a 0, o sea que haya algo, y que también llegue a contar estos signos, dado el caso de que se presenten. Así nos aseguramos que lo que estamos analizando al menos tiene proporciones debidas. Entonces, cuando cumplen esas condiciones, se va agregando la función f en el array list, y también va a indicarle en esta variable de tipo int el valor del avance, porque en eso se debería de basar el recorrido de la cadena. Aquí lo vemos. La sección que va a empezarse a generar en fdx se va a definir según sea un valor fijo y el valor de la función. Bueno, es que hay dos casos. Hay dos casos en el que el corte de la sección
que se va a ir generando en las sumas parciales va a ir cambiando según lo vayan haciendo las posiciones de los signos positivos o negativos. Bueno, lo van a ver, le van a entender mejor que a mí, cuando utilicen el método y seguido de esto, por ejemplo, escriban este ciclo, el cual les va a imprimir el índice del recorrido y la cadena, o sea, el sumando. Así es como inicialmente voy analizando la cadena al principio. Genero los sumandos y les voy concatenando la diferencial de f y los agrupo entre los corchetes para indicarle al programa qué es lo que se debe de diferenciar. Y este último método, que es relativamente útil, de hecho sí sería útil. Aquí lo único que les podría decir es que previamente tendríamos que hacer que la variable f de z tenga como argumento una función trigonométrica. Seno, coseno, seno, tangente, secante y cosecante. Este método se encarga de definir, según esta lista. Es que no incluí la lista. Bueno, según la lista que no se las mandé, pero ahorita se las enseño. Según esta lista nos indicaría qué tipo de función es. Entonces, como vieron antes en este otro método, pues no tenemos tantos if para cada caso, sino que de forma un poquito mejorada había implementado varios métodos que empiezan a contar si es de tipo hiperbólico o si es inversa, o sea, si es una función arco. Entonces, según vaya sumándose estos datos a esta variable, nos va a generar la clasificación en la cual estamos analizando. Ya sea para diferenciar o sea para evaluar, este método nos sirve para directamente identificar qué tipo de función es. Si por ejemplo es cosenoidal y también es arco, suma a la cadena NES un signo, el valor de 6. Entonces vemos que a pesar de que es coseno, pues identifica que es una función arco. Al sumarle 6 nos encontramos en este caso. Si hubiese sido por ejemplo secante, o sea arco secante, y le suma 6, esto nos daría como un resultado 9, identificaría que es un arco secante. Por el contrario, significa que es hiperbólico, suma 12. Vamos a ver el ejemplo de la tangente hiperbólica. Si es tangente, sería un caso 2. Pero si es hiperbólica, suma 12, entonces la posición sería la 14. La 14 es una tangente hiperbólica. Si aparte de ser hiperbólica es arco, suma 6, entonces tendríamos la posición 20. Arco tangente hiperbólico. Para eso nos sirve el método que se llama archivo. Archivo, yo creo que ya se les había comentado. Esta primera parte corresponde a la abreviación de arco y esta otra, este sufijo, a la expresión de hiperbólico. Por supuesto que si fuera archivo de archivo sería con V. Así es como va clasificando el tipo, aunque no hay una clasificación específica para los logaritmos. De forma directa se indican que son los últimos, el 24 y 25. 24 es para un logaritmo natural y un 25 es un logaritmo de cualquier base.
Entonces también incluye el método que se llama archivo. Aquí está el método. Si es verdadero, pues va a hacer esa suma, si no, no la va a hacer. Y también para el caso de la condición hiperbólica. Entonces, si es verdadero, va a sumar 6, si no, no lo va a hacer. Si es hiperbólico, va a sumar 12, si no, no. Por último está este selector. Este selector manda a llamar al método de archivo. Lo que pasa es que aquí está de forma híbrida. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería si no usara ese método, y los restantes sí implementan este método, que abrevia y simplifica un poquito más el código. De hecho, no es estrictamente tan necesario, pero sí reduce un poco el volumen del código. Ay, espero que me estén entendiendo, porque yo más o menos. Entonces, lo último que vamos a ver es esta carpeta, la cual contiene el ejecutable de la calculadora. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver esta función 5u menos secante de u. Entonces, primero haría la diferencial de este polinomio, pero lo agrega al final. Eso lo hace por el método que se llama ósmosis, que separa las funciones y los números. Primero agrega las funciones y después los números. Eso para que sume las cantidades que estén dispersas a lo largo de la cadena. O sea, si nosotros le ponemos aquí un menos 4u, la calculadora no es capaz de identificar esta suma y no la haría. O sea, de forma directa esto es una secante más u. Pero esto la función no lo sabe. Lo sabe en el momento en el cual la separa y suma las constantes. Entonces la diferencial de la secante, si no mal recuerdo, es secante por tangente, por la diferencial de u, la cual identifica que no es tan necesario poner. Entonces es así como funciona la calculadora. Vamos a ver otra. La función seno de u menos 1. Entonces es la función, la diferencial de la función coseno es menos seno. Aquí vemos el argumento. Y esto se va a multiplicar por esta diferencial. La diferencial de la función seno, que es coseno, y la diferencial de menos 1, que es 0. Por eso no vemos nada al final de esta cadena. Es así como funciona. Es un poco más complejo para los logaritmos. Les recuerdo que cuando nosotros escribimos la base de un logaritmo debemos usar llaves. Si no usamos llaves, podría generar un error. Podría, porque a pesar de que lo programé para que reconociera que esto, por ejemplo, este logaritmo base 10 de u, es preferible agregar las llaves. Aunque ahorita vamos a ver, por ejemplo, u de la función seno. Bueno, este error lo tengo que corregir, no sé por qué pasó. Yo esperaba que no lo hiciera. Es que para otras cadenas sí me los estaba analizando bien, y ya no sé por qué. Bueno, cuando lo suba corregido les explicaré por qué pasó, pero de momento ya funciona para los demás tipos de funciones. Yo creo que ya vi. Me faltó un signo de paréntesis, creo. Sí, eso fue. Esta estructura es bastante larga, porque recordemos que son dos funciones, tanto en el argumento como en la base y el argumento.
Entonces deberíamos de revisar la estructura de la fórmula. Voy a dar por sentado que sí es, porque si le explico me va a tardar muchísimo más. Entonces de momento eso sería todo. Ya vemos que está funcionando bien. Y por ejemplo, si yo me equivoqué ahorita, fue por un error de paréntesis. Si por cualquier motivo a ustedes les llega a generar un error, les pediría que me impriman, que me tomen una captura de pantalla, así, y me la manden a través de la página de Facebook. Entonces ya muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Y esto es lo último que vamos a ver acerca de este programa. Entonces los veo en el próximo proyecto. Muchas gracias.